La luz del sol que intentaba invadir las persianas automatizadas del triplex en los jardines parecía pedir permiso, pero Ricardo Mendonça no se lo concedía. El hombre que antaño comandaba imperios mineros con un simple gesto de cabeza, ahora se arrastraba entre botellas de whisky barato y sábanas de seda que no se cambiaban desde hacía semanas. El aire allí dentro era denso, impregnado del olor metálico del estancamiento y el aroma acre del alcohol que se evaporaba de los poros de un hombre que se había rendido consigo mismo. Cada objeto en esa sala, desde la escultura de mármol importada hasta el piano de cola que nadie tocaba, parecía gritar el vacío de una cuenta bancaria con 9 dígitos que no lograba comprar ni un minuto de paz. El silencio del apartamento solo se rompía por el sonido rítmico y apagado de una escoba al otro lado del ancho pasillo de granito. Era Julia Santos, la mujer que el mundo de Ricardo solía clasificar como el personal de limpieza, una sombra de 28 años que se movía con la agilidad de quien aprendió a no ocupar espacio. Vestía un uniforme azul marino, cuyas mangas estaban ligeramente desgastadas en los codos de tanto fregar las marcas de la vida ajena. Julia traía en los ojos una profundidad que el dinero de Ricardo jamás alcanzaría. Eran ojos que ya habían visto el brillo de la vida apagarse en una cama de hospital y que, aún así, se negaban a oscurecerse. Aquella mañana de martes, el contraste era casi insoportable. De un Ninsian Lado, el multimillonario postrado en el sofá de cuero italiano con la barba descuidada y los ojos inyectados de quien no dormía, sino que apenas se desmayaba por agotamiento mental. Del otro, la joven que se había despertado a las 4 de la mañana, enfrentado 2 autobuses llenos y una caminata bajo el sereno frío de Sao Paulo, pero que mantenía la columna erguida. Ricardo la veía solo como un bulto que retiraba la basura y traía agua, un engranaje necesario para que el caos no lo tragara por completo, aunque ya estuviera con el agua hasta el cuello. Julia se detuvo ante la puerta entreabierta del dormitorio principal, donde el olor a moho y descuido era más fuerte, y suspiró un aire que cargaba la paciencia de los santos. No sentía asco por aquella decadencia dorada. Sentía algo mucho más peligroso para la barrera patrón-empleada. Sentía una compasión visceral. Para ella, Ricardo no era el rey del hierro, sino solo otro niño grande que no sabía qué hacer con su propio dolor. Un hombre que usaba su fortuna como un escudo para no tener que enfrentar al fantasma que lo perseguía desde aquel fatídico accidente. Mientras Ricardo fingía un sueño pesado, sintiendo el peso de la culpa aplastar su pecho, como si el coche que conducía aún estuviera sobre él, Julia comenzó a recoger las botellas vacías. Las tomaba por el cuello con una delicadeza casi ritual, evitando que el vidrio chocara contra el suelo y hiciera ruido, como si estuviera recogiendo pedazos de un alma rota. El tintineo de las llaves en el bolsillo de su delantal era el único recordatorio de que la vida afuera continuaba, ignorando solemnemente el drama humano que se desarrollaba en aquella fortaleza de hormigón y cristal. La rutina de Julia en esa casa no era solo funcional, era una batalla silenciosa contra la entropía de la depresión de Ricardo. No se limitaba a sacudir los muebles de diseño, limpiaba las manchas de los vasos en la mesa de centro con una fuerza que parecía querer borrar también los malos recuerdos que Ricardo intentaba ahogar en el alcohol. Observaba las fotos esparcidas, ahora cubiertas de polvo, que mostraban a un hombre sonriente y altivo, y luego miraba la figura patética arrojada en el sofá, sintiendo que aquel abismo social era solo una ilusión ante la fragilidad de la carne. Ricardo, por su parte, mantenía los párpados cerrados, sintiendo su presencia como una vibración extraña en el ambiente, algo que no encajaba con el resto del apartamento. Se preguntaba, en sus delirios de resaca, por qué aquella mujer aún regresaba todos los días, por qué no lo miraba con el desprecio que él sentía por sí mismo. Para él, el mundo era un lugar donde todos tenían un precio,
y él ya había pagado demasiado caro por una libertad que nunca alcanzó, mientras Julia parecía cargar con una libertad que no costaba un centavo, pero valía la vida entera. En esa hora específica, el sol finalmente alcanzó el ángulo correcto e iluminó un pequeño marco que Julia siempre traía consigo y colocaba sobre la encimera de la cocina mientras trabajaba. Era la foto de Pedrito, un niño de sonrisa incompleta y ojos que desbordaban una pureza que la leucemia intentó, pero no logró robar. Julia se detuvo por un segundo, miró la foto y susurró algo inaudible para quien estuviera lejos. Pero Ricardo, que había agudizado el oído en su reclusión forzada, captó el sonido de una voz que no cargaba amargura, sino una mansa nostalgia. «Hola, mi ángel. Mamá hoy tardará un poquito, pero el señor de aquí necesita una ayuda que ni siquiera sabe pedir», dijo ella, con la naturalidad de quien habla con alguien sentado a la mesa. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda, una sensación de invasión de privacidad que pronto fue sustituida por una curiosidad mórbida. Nunca había oído a alguien hablar con tal intimidad con lo invisible, con tanta certeza de que no estaba sola, incluso cuando las circunstancias decían lo contrario. Julia tomó un paño de microfibra y comenzó a pulir la platería de la cocina con una energía renovada, como si aquella breve conversación con su hijo fallecido hubiera recargado sus baterías. Tarareaba una melodía antigua, una canción de cuna que hablaba de barquitos y tormentas que pasaban, y el sonido atravesaba las paredes de aislamiento acústico de Ricardo mejor que cualquier psicólogo de $1000 la hora jamás había logrado hacer. Era una frecuencia de humanidad que él había olvidado sintonizar desde que el ruido de los neumáticos derrapando en el asfalto se convirtió en su banda sonora eterna. El multimillonario abrió un ojo y observó a Julia de reojo por la rendija de la puerta. Ella estaba de espaldas, organizando la vajilla que él apenas usaba. Notó que sus zapatos, aunque limpios, estaban gastados en el talón y que sus manos, que ahora manipulaban cristales carísimos, tenían marcas de quien ya ha cargado mucho peso en la vida. Hubo un momento de silencio absoluto en el que el reloj de pared de 10.000 euros pareció detenerse, y Ricardo se dio cuenta de que aquella mujer sabía más sobre supervivencia de lo que él jamás sabría sobre negocios. Sintió un deseo súbito de levantarse y preguntar quién era el niño de la foto, pero el orgullo y el miedo a la vulnerabilidad lo mantuvieron pegado al sofá, fingiéndose muerto para la vida. Julia, por su parte, continuaba su danza productiva, ignorando que era observada, movida por una fuerza interna que la hacía tratar aquel apartamento como un templo que necesitaba ser purificado de la oscuridad de su dueño. Ella sabía que la suciedad más difícil de quitar no era la grasa de la estufa, sino el lodo que la tristeza dejaba en los rincones de la mente. Cada movimiento de Julia estaba cargado de una intención que Ricardo no lograba descifrar. Ella no solo tiraba la basura, parecía estar retirando los escombros de una guerra que él estaba perdiendo. Preparó café fresco y el aroma comenzó a flotar por el triplex, combatiendo el olor a whisky y moho, creando una zona de conflicto olfativo donde, por primera vez en meses, la vida parecía estar ganando terreno. Ricardo respiró hondo y aquel olor a café le recordó mañanas que pensaba que habían sido enterradas junto con el niño al que había atropellado. Julia se acercó entonces a la sala de estar con una bandeja sencilla que contenía solo una taza de café y una rebanada de pan que ella misma había traído de casa, pues la despensa de Ricardo solo tenía productos caducados o demasiado sofisticados para un estómago enfermo. Colocó la bandeja en la mesa lateral, a pocos centímetros de la mano temblorosa del patrón, y permaneció allí un segundo más de lo necesario. Miró su rostro, viendo las ojeras profundas y la piel pálida,
y sintió una punzada en el pecho que le recordó los días en que Pedrito perdía el color durante la quimioterapia. «Necesita comer, señor Ricardo. El alma no aguanta el peso del cuerpo si el cuerpo está vacío», dijo ella, en un tono de voz que no era de subordinación, sino de autoridad materna. Ricardo no respondió, no se movió, pero sus manos se cerraron en puño bajo la manta de cashmir. Aquellas palabras entraron como una hoja caliente en la mantequilla de su apatía, cortando la capa de indiferencia que él había construido con tanto esfuerzo, dejándolo expuesto al calor humano que tanto temía. Ricardo permaneció inmóvil, sintiendo el calor que emanaba de aquella taza de café como si fuera una hoguera en medio de un invierno polar. El sonido de los pasos de Julia alejándose, el toque rítmico de la suela de goma contra el granito, resonaba en sus oídos con una claridad que el alcohol solía nublar. Abrió los ojos completamente cuando estuvo seguro de que ella había regresado a la cocina y miró el vapor que subía de la bebida. No era el café gourmet de granos seleccionados que sus asistentes solían traer, sino que tenía un olor a hogar, a suelo limpio, a dignidad recuperada. Aquella mañana, el multimillonario no tocó el whisky. En su lugar, se sentó lentamente, sintiendo cada vértebra protestar contra la inercia de los últimos meses. Miró la rebanada de pan sobre la bandeja, un trozo simple de pan de molde que Julia había traído en un recipiente de plástico desgastado, y sintió una punzada de vergüenza que ni siquiera el accidente de coche le había causado. Aquel pan representaba el sacrificio de quien tiene poco, ofrecido a quien tiene todo, pero no posee nada por dentro. Y el contraste era una bofetada moral que lo dejaba sin aliento. Desde su puesto de observación silencioso, Ricardo pasó a monitorear los movimientos de Julia a través del reflejo de un espejo veneciano que ocupaba una pared entera del comedor. La vio sacar de su bolso un pequeño rosario de cuentas de madera, gastado por el uso, y enrollarlo entre sus dedos callosos mientras terminaba de organizar la vajilla. No era un rezo performático o ruidoso, era una conversación baja, un murmullo que parecía mantener las paredes del apartamento en pie, impidiendo que el lujo se derrumbara sobre la miseria espiritual que él cultivaba. Julia se sentó en un taburete alto en la cocina, el único momento de descanso que se permitía en 8 horas de trabajo pesado, y abrió una pequeña tartera de aluminio que exhalaba olor a frijoles frescos y condimento casero. Ricardo, que gastaba fortunas en cenas en los restaurantes más caros de la Oscar Freire solo para dejar la comida intacta, sintió un hambre súbita y dolorosa, no de alimento, sino de propósito. Veía a Julia cerrar los ojos por un segundo antes del primer bocado, en un gesto de gratitud que él nunca había ejercitado en toda su vida de privilegios. El silencio del triplex fue repentinamente llenado por un sonido que Ricardo no oía hacía años, el sonido de una risa baja y dulce proveniente de Julia. Ella miraba la foto de Pedrito en la encimera y se reía de algún recuerdo, contándole al portarretratos lo difícil que había sido el trayecto en autobús esa mañana, pero lo hermoso que estaba el cielo. Para Ricardo, aquella escena era surrealista, como una mujer que había perdido a un hijo por una enfermedad devastadora y que limpiaba la suciedad de un extraño para sobrevivir, podía encontrar motivos para reír con una fotografía. La curiosidad de Ricardo comenzó a vencer su letargia y se levantó, caminando con pasos inciertos hasta el pasillo que llevaba a la cocina, escondiéndose tras una pilastra de hormigón visto. Vio a Julia pasar la mano suavemente sobre el cristal de la foto, un gesto cargado de una ternura que él creía que ya no existía en el mundo real. Hoy el señor Ricardo se movió, Pedrito. Escuchó a mamá. Creo que su corazón está empezando a descongelarse, hijo mío, susurró ella, y el sonido de aquellas palabras golpeó a Ricardo como un tiro en el pecho.
Retrocedió hacia las sombras, sintiendo un sudor frío brotar en su frente. No era solo un patrón, era el proyecto de caridad emocional de su empleada de limpieza. La indignación inicial de ser objeto de oración fue rápidamente sustituida por una percepción abrumadora de su propia insignificancia ante aquella mujer. Ricardo se dio cuenta de que, mientras él se escondía tras abogados y botellas para huir de la muerte de un niño al que ni siquiera conocía, Julia enfrentaba la muerte de su propio hijo todos los días y usaba ese dolor como combustible para cuidar de quien aún estaba vivo. Los días siguientes estuvieron marcados por un cambio sutil en la coreografía de esa casa. Ricardo pasó a arreglarse antes de que Julia llegara, escondiendo las botellas e intentando fingir una normalidad que aún no poseía. Quería que ella lo viera como un hombre, no como una ruina, aunque la omnipresencia de Julia percibía cada fallo en su máscara. Notaba que sus camisas estaban menos arrugadas y que el olor a alcohol estaba siendo sustituido poco a poco por el aroma del jabón caro que había vuelto a usar. En una tarde de lluvia torrencial en Sao Paulo, el cielo se oscureció tanto que las luces de la ciudad parecían velas débiles contra la inmensidad gris, y el clima en el tríplex se cargó de una electricidad extraña. Julia estaba limpiando la biblioteca, un santuario de libros de cuero que Ricardo nunca había abierto, cuando él finalmente reunió valor para entrar en la habitación. Se quedó parado en el umbral de la puerta, observándola quitar el polvo de una edición de lujo de La Divina Comedia. Y la ironía de estar viviendo su propio infierno particular no se le escapó. ¿Por qué haces esto, Julia?, preguntó él con la voz saliendo ronca y fallida por el tiempo de desuso, rompiendo el protocolo de meses de silencio absoluto. Ella no se asustó, solo detuvo el movimiento del plumero y se giró despacio, manteniendo esa mirada tranquila que parecía leer las notas al pie de su alma. No preguntó ¿el qué?, pues ambos sabían que la pregunta se refería a su dedicación, al café, a las oraciones susurradas y a la insistencia en no dejarlo hundirse. Julia dio un paso adelante y la débil luz que entraba por la ventana iluminó las finas líneas alrededor de sus ojos, marcas de quien ya ha llorado ríos, pero aprendió a nadar en ellos. Porque nadie es un caso perdido mientras aún respira, señor Ricardo. Y porque mi hijo me enseñó que uno no limpia solo lo que ven los ojos, uno limpia lo que siente el corazón, respondió ella, con una sencillez que hacía que las teorías de los filósofos parecieran chismes de pasillo. Ricardo sintió que los ojos le ardían, una sensación que había reprimido con éxito desde el entierro del niño en el asfalto, y se sentó en uno de los sillones de terciopelo, ocultando el rostro entre las manos. La atmósfera de tensión moral alcanzó su ápice. Allí estaba un hombre que podía comprar manzanas enteras de la ciudad, siendo desarmado por una mujer que no tenía lo suficiente para el alquiler del mes siguiente. La revelación de la fuerza de Julia no vino de un gran discurso, sino de la constatación de que ella era el espejo de todo lo que él temía enfrentar, la realidad de la pérdida y la obligación de la continuidad. Él le contó por primera vez en voz alta sobre el ruido del freno, sobre la imagen de la gorra roja tirada en la acera y sobre cómo el silencio que siguió al impacto fue el sonido más fuerte que jamás había escuchado. Julia lo escuchó todo sin interrumpir, sin juzgar, sin ofrecer los clichés vacíos que los amigos de élite de Ricardo solían vomitar para hacerlo sentir mejor. Ella solo escuchaba, absorbiendo su dolor como si fuera el baño que usaba para quitar las manchas más difíciles de los muebles. Usted está intentando pagar una deuda con la muerte, pero la muerte no acepta dinero, solo acepta vida, dijo Julia, acercándose y poniendo la mano por primera vez en su hombro. El toque era cálido, firme y cargado de una veracidad que hizo que el multimillonario sollozara, un sonido seco y doloroso que parecía arrancar las costras de su alma herida. En ese momento, el tríplex de lujo desapareció. La cuenta bancaria se
Esfumó, y solo quedaron dos seres humanos unidos por el luto, intentando encontrar una salida de la oscuridad. Al final de aquel día, Julia se preparó para irse, pero antes de salir, dejó la foto de Pedrito sobre la mesa de centro, al lado de la taza de café vacía de Ricardo. Él cuidará de usted esta noche. Él conoce el camino de vuelta de la oscuridad, dijo ella, cerrando la puerta con suavidad. Ricardo se quedó solo en la penumbra, mirando el rostro del niño al que nunca conoció, sintiendo que la injusticia de su vida no era lo que había sufrido, sino lo que había dejado de vivir por puro egoísmo de su propio dolor. La noche que siguió a aquella conversación fue la primera en la que las botellas de whisky permanecieron selladas, como centinelas de un vicio que perdía el puesto ante la curiosidad. Ricardo pasó horas observando la foto de Pedrito sobre la mesa de centro. El rostro del niño parecía brillar bajo la débil luz de las lámparas de diseño, y el multimillonario sintió que aquella sonrisa era una acusación silenciosa contra su autocompasión. Se dio cuenta de que, mientras él lloraba por una culpa que lo paralizaba, Julia usaba la nostalgia de su hijo para mantener a los otros de pie, transformando su dolor en un combustible invisible y potente. El amanecer trajo una luz diferente al tríplex, una claridad que ya no hería los ojos de Ricardo, sino que revelaba cada detalle de su negligencia personal. Se levantó, tomó una ducha fría y larga, intentando lavar no solo el sudor de la abstinencia, sino la capa de polvo que se había asentado sobre su dignidad. Por primera vez en meses, abrió el inmenso vestidor y eligió una camisa de lino blanco, vistiéndola con las manos aún temblorosas, pero con una determinación que comenzaba a bombear sangre nueva a su corazón atrofiado. Cuando Julia llegó, a las 8 de la mañana, no encontró la figura postrada en el sofá, sino a un hombre sentado a la mesa del comedor, con la foto de Pedrito en las manos y los ojos empañados por una claridad asombrosa. Ella se detuvo a la entrada de la sala, con el cubo y la mopa aún en la mano, y una sonrisa casi imperceptible surgió en sus labios, como si ya supiera que ese día llegaría. «El café hoy tendrá un mejor gusto, señor Ricardo», dijo ella. Y él solo asintió, sintiendo que las palabras eran innecesarias ante aquella epifanía silenciosa que los unía. Ricardo comenzó a preguntar sobre su vida, queriendo entender cómo sobrevivía con tan poco y cómo lograba mantener la fe en un mundo que le había quitado lo que más amaba. Julia contó sobre las noches en el hospital, sobre cómo había vendido sus pocos muebles para comprar medicinas que el gobierno no suministraba, y sobre cómo el desalojo ahora llamaba a su puerta. Si te está gustando esta historia de superación y quieres ver más relatos que tocan el alma, sigue el canal y activa las notificaciones para no perderte ningún capítulo de esta jornada. Ricardo escuchaba todo con una indignación creciente, dándose cuenta de que mientras él se hundía en quejas estériles, una heroína anónima luchaba contra leones reales a pocos kilómetros de su castillo. Decidió, en ese momento, que ya no sería un espectador de su propia ruina y que el dinero, que antes era solo una carga, volvería a tener una utilidad real en sus manos. Ricardo llamó a su oficina por primera vez en 6 meses, su voz resonando con la autoridad de quien despierta de un coma, exigiendo informes y cancelando reuniones inútiles. Los empleados, al otro lado de la línea, se quedaron en shock, pues el fantasma de los jardines finalmente daba señales de vida, y el mercado financiero pronto sentiría el temblor de tierra causado por el regreso del gigante minero. Sin embargo, la vuelta de Ricardo a la vida pública no pasó desapercibida para los buitres que rondaban su patrimonio. Y la principal interesada era Elena Albuquerque, una heredera arrogante que veía en Ricardo el trofeo perfecto para su colección social. Elena se enteró de la recuperación milagrosa y decidió hacer una visita sorpresa al tríplex, apareciendo con un vestido de marca que costaba el salario de 5 años de Julia.
Entró en el apartamento sin llamar, con la familiaridad tóxica de quien se cree dueña de todo, y su mirada de desprecio recayó inmediatamente sobre la empleada que pulía los cristales. «Ricardo, querido, qué bueno que saliste de esa cueva, pero veo que el nivel de tus compañías domésticas ha decaído drásticamente», dijo Elena, con una voz que destilaba un veneno pulido en salones de belleza caros. Ricardo sintió una náusea que no venía de la resaca, sino de la futilidad de aquel comentario, y miró a Julia, que continuaba su trabajo con la cabeza erguida, ignorando la humillación como si fuera solo otra mota de polvo. La tensión moral en la sala subió a niveles insoportables, oponiendo la elegancia vacía de Elena a la nobleza rústica de Julia. Elena intentó sobornar a Julia en la cocina, ofreciéndole un sobre con dinero para que presentara su renuncia y desapareciera de la vida de un hombre vulnerable. Pero Julia ni siquiera miró el sobre. «Su dinero puede comprar el silencio de muchos, doña Elena, pero no puede comprar la paz de quien duerme con la conciencia tranquila», respondió Julia, y el sonido del sobre golpeando el cubo de limpieza fue el marco inicial de una guerra de clases que Ricardo no permitiría que Julia perdiera. La villana, furiosa por haber sido rechazada por una cualquiera, comenzó a difundir rumores en los grupos de élite y a columnistas sociales, pintando a Julia como una aprovechada que usaba artimañas espirituales para manipular a un multimillonario deprimido. Ricardo veía el nombre de Julia siendo arrastrado por el lodo de Internet y sentía la sangre hervir con una intensidad que creía haber muerto el día del accidente. Se dio cuenta de que el mundo necesitaba una lección de moral que solo alguien que conoció el fondo del pozo y fue rescatado por manos callosas podría dar. Invitó a Julia a cenar a un restaurante donde ella normalmente entraría solo por la puerta de servicio y se aseguró de sostener su mano mientras caminaban entre las mesas de caoba. Las miradas de reprobación y los susurros malintencionados eran como moscas sobre un banquete de lujo, pero Ricardo no desvió la mirada ni por un segundo, tratando a Julia con una reverencia que nunca le había dedicado a Elena. Julia, aunque incómoda con el ambiente hostil, mantenía la postura de quien ya ha enfrentado a la muerte y no tiene miedo de miradas cargadas de joyas y prejuicios. Aquella noche, Ricardo descubrió que Julia tenía un talento nato para entender a las personas y que su sabiduría sencilla era la consultoría que su empresa minera necesitaba para humanizarse. Comenzó a llevar a Julia a la oficina, no como empleada de limpieza, sino como su asistente personal, desafiando la estructura arcaica de su corporación y las expectativas de la sociedad de São Paulo. Cada paso que daban juntos era una afrenta al statu quo, y Elena Albuquerque veía su plan de poder desmoronarse ante una mujer que usaba sandalias sencillas. El ápice del enfrentamiento ocurrió cuando Elena intentó falsificar pruebas de que Julia estaba desviando dinero de la fundación que Ricardo empezaba a diseñar en secreto. Contrató detectives privados para investigar el pasado de Julia, pero lo que encontraron fue solo una historia de sacrificio absoluto y amor por un hijo que se había convertido en el ángel de la guarda de todo un barrio. Ricardo recibió el informe y en lugar de dejarse llevar por la duda, usó los datos para entender aún más la profundidad de la mujer que lo había salvado del abismo. El giro ocurrió en una tarde de sol fuerte, cuando Ricardo decidió que la verdad ya no podía susurrarse, sino que debía gritarse para que todos la oyeran. Convocó una reunión con todos los directores de su empresa y exigió que Julia estuviera presente a la cabecera de la mesa, vistiendo un traje sencillo, pero cargado de una dignidad que intimidaba a los trajes de 3 piezas. «Esta mujer limpió lo que ustedes dejaron pudrir y ahora ella me va a ayudar a construir lo que el dinero de ustedes nunca alcanzó», declaró. Elena apareció en la recepción de la empresa, intentando un último acto de desesperación, gritando que Ricardo estaba loco y que su familia intervendría para incapacitarlo judicialmente.
Ricardo solo sonrió, una sonrisa calmada y peligrosa, y le entregó una carpeta con todas las pruebas de los intentos de soborno y difamación que ella había orquestado en las sombras. El mundo está cambiando, Elena, y las personas como tú son solo reliquias de un tiempo que la decencia está enterrando, dijo, mientras los guardias de seguridad la escoltaban fuera del edificio. Julia miró a Ricardo y por primera vez él vio que ella no solo estaba cuidando de él, sino que también se permitía ser cuidada, cerrando el ciclo de curación mutua. La atmósfera de tensión moral se disolvió en un compromiso de vida y la idea de la Fundación Pedrito dejó de ser un borrador en una servilleta para convertirse en la misión que daría sentido a los miles de millones de Ricardo. Sabían que el camino sería largo y lleno de espinas, pero la fuerza que venía de una foto de un niño sonriente era mayor que cualquier resistencia que la élite pudiera ofrecer. La noticia de que Ricardo Mendonça había llevado a su ex limpiadora a la sede de la minera corrió por los pasillos de cristal y acero como un rastro de pólvora en un campo seco. Los directores, acostumbrados a hojas de cálculo frías y beneficios estratosféricos, miraban a Julia con una mezcla de escarnio y temor, como si su presencia fuera un virus que amenazaba el sistema. Ricardo, sin embargo, caminaba a su lado con un orgullo que nunca demostró en fusiones multimillonarias, sintiendo que cada mirada torcida de aquellas figuras de corbata era una medalla de honor para su nueva conciencia. Julia no se intimidaba. Caminaba por las alfombras mullidas con la misma dignidad con la que pisaba el suelo de tierra de la periferia, llevando en su bolso sencillo la foto de Pedrito, su amuleto contra la soberbia ajena. El contraste visual era evidente. Ricardo en su traje a medida, recuperado de la letargia, y Julia con un vestido de algodón que ella misma había planchado con plancha de carbón cuando faltó la luz en su casa. Pero quien mirara de cerca vería que la autoridad emanaba de ella, de esa mujer que sabía el precio de la leche y el valor de una oración, mientras los otros sabían solo el precio de todo y el valor de nada. Ricardo instaló a Julia en una oficina adyacente a la suya, no para que mecanografiara documentos, sino para que filtrara la humanidad de cada decisión que la empresa tomaba. Se dio cuenta de que la frialdad de los números fue lo que lo llevó a la depresión, y que el calor de los problemas reales de personas como Julia era el único remedio capaz de mantenerlo despierto. Elena Albuquerque, sin embargo, no aceptaría la derrota en silencio y comenzó a orquestar un golpe mediático, contratando a influenciadores de chismes para destruir la imagen de Julia antes de que pudiera consolidarse. Fotos de Julia bajando del autobús, cansada y con las manos sucias de jabón, fueron difundidas con leyendas malintencionadas que la llamaban la alpinista del trapeador. Ricardo veía los ataques en el móvil y sentía que el estómago se le revolvía, pero Julia solo sonreía con una calma celestial, diciendo que quien ya ha sido humillada por el hambre no se dobla ante me gusta y comentarios de gente vacía. Su lodo no se pega en quien tiene el alma lavada por el sudor del trabajo honrado, señor Ricardo, decía ella, mientras organizaba los proyectos de la futura fundación. La tensión moral alcanzó su ápice cuando Ricardo decidió que era hora de oficializar la Fundación Pedrito en un evento de gala, invitando a la misma élite que lo aplaudía mientras era un robot de beneficios. Sabía que sería una emboscada social, un nido de serpientes listas para destilar veneno sobre la mujer que lo había salvado, pero también sabía que la verdad es la única arma que no falla. Julia dudó en participar, temiendo que su presencia estropeara el brillo del lanzamiento, pero Ricardo tomó sus manos, notando las cicatrices de productos químicos de limpieza, y dijo que esas manos eran las más hermosas de esa ciudad. Quería que el mundo viera que la belleza no está en lo que se ostenta, sino en lo que se ofrece de forma genuina y sin esperar nada a cambio.
En la noche del evento, el salón del lujoso hotel estaba decorado con orquídeas blancas y luces ámbar, exhalando un perfume de riqueza que ocultaba la podredumbre moral de muchos allí presentes. Elena Albuquerque circulaba como una reina destronada, difundiendo rumores de que Julia tenía un pasado oscuro y que estaba desviando fondos de Ricardo hacia cuentas secretas en la periferia. Cada risa ahogada y cada mirada de reojo estaban cronometradas para desestabilizar a la pareja, creando una atmósfera de juicio público donde Julia era la acusada y el prejuicio era el juez. Ricardo sentía la hostilidad en el aire, pero se mantenía firme, esperando el momento exacto en que la máscara de la élite caería ante todos. Julia apareció en lo alto de la escalera vistiendo un traje sencillo, pero de un corte impecable que Ricardo se había encargado de proporcionar, manteniendo su esencia sin intentar transformarla en algo que no era. El silencio que siguió a su entrada fue ensordecedor, roto solo por el sonido de los flashes de las cámaras que buscaban un ángulo que la disminuyera. Bajó los peldaños con una gracia natural, no de quien frecuenta bailes, sino de quien aprendió a equilibrarse en la cuerda floja de la supervivencia. Ricardo la encontró en la base de la escalera y la condujo al escenario, ignorando los susurros de estafadora y limpiadora de lujo que resonaban por los rincones del salón decorado con hipocresía. El discurso de Ricardo comenzó con un silencio absoluto, mientras miraba a los ojos de cada uno de aquellos que lo llamaban amigo, pero que deseaban su fracaso emocional. No habló de minería, de acciones o de dividendos. Habló de una gorra roja en el asfalto y de cómo el silencio de una tumba casi lo traga vivo. Describió la primera vez que vio a Julia y cómo su olor a desinfectante era más sagrado que el perfume de cualquier persona en esa sala, pues cargaba el aroma de la resiliencia. La audiencia estaba estática, algunos incómodos por la veracidad de los hechos, otros conmovidos por la valentía de un hombre que confesaba su debilidad en público para ensalzar la fuerza de otra persona. Fue en ese momento cuando Elena Albuquerque, incapaz de contener su odio, interrumpió el discurso gritando que Ricardo estaba siendo manipulado por una mujer que ni siquiera tenía educación formal. ¿Vas a entregar tu imperio a alguien que limpiaba tus inodoros, Ricardo? Ten un poco de clase, bramó, esperando que el salón estallara en apoyo a su indignación. Pero Ricardo solo sonrió. Una sonrisa triste de quien siente pena por la ceguera ajena, y pidió que se encendiera una pantalla gigante tras él, revelando no extractos bancarios, sino los videos de seguridad de su triplex. Las imágenes mostraban a Julia orando sola, cuidando de Ricardo mientras él delitaba y conversando con la foto de Pedrito sobre el perdón y la curación. La revelación fue visceral. Allí no había una interesada calculadora, sino una mujer que, en la soledad de su trabajo invisible, ejercía una caridad que nadie allí sería capaz de comprender. Los invitados vieron a Julia preparando la sopa, limpiando el vómito de Ricardo con ternura y dejando la foto de su hijo fallecido como un centinela de luz en un apartamento embrujado. La vergüenza comenzó a cambiar de lado, instalándose en el pecho de aquellos que juzgaron el libro por su portada sucia de trabajo. Elena palideció, dándose cuenta de que su intento de humillación pública acababa de convertirse en el mayor testimonio de santidad cotidiana que aquella élite jamás había presenciado en toda su existencia vacía. Ricardo tomó el micrófono nuevamente y anunció que la Fundación Pedrito no sería solo para niños con cáncer, sino también un centro de capacitación para mujeres invisibles como Julia. Declaró que Julia sería la presidenta vitalicia de la institución y que la mitad de su fortuna personal ya estaba transferida para garantizar que ninguna madre tuviera que vender sus muebles para comprar medicinas. El aplauso que siguió no fue inmediato, comenzó lento,
como una gota que horada la piedra, hasta convertirse en un estruendo que sacudió las paredes del hotel y las estructuras del prejuicio. Julia lloraba silenciosamente, sintiendo que Pedrito, desde lo alto, estaba sonriendo al ver su dolor transformarse en un océano de esperanza para otros. Elena intentó salir discretamente, pero la mirada de desprecio colectivo ahora estaba dirigida a ella, la verdadera villana que intentó matar la esperanza por puro capricho social. Salió por la misma puerta de servicio que Julia solía usar. Una ironía del destino que el narrador omnipresente no dejó pasar por alto para quien sabe leer las señales de la vida. A partir de esa noche, el nombre Mendonça ya no estaría ligado solo al hierro extraído de la tierra, sino al amor extraído de las ruinas de dos corazones destrozados. Ricardo y Julia se convirtieron en el símbolo de que el luto no tiene por qué ser un punto final, sino que puede ser la coma que precede a una frase de transformación social profunda. En los meses que siguieron, el tríplex de lujo cambió de atmósfera. Las ventanas ahora estaban siempre abiertas y el olor a whisky había sido sustituido por el aroma de flores frescas y por el sonido de risas de niños que la fundación beneficiaba. Julia y Ricardo se casaron en una ceremonia sencilla, en el mismo barrio donde Pedrito se había criado, con la presencia de vecinos, amigos y algunos pocos miembros de la élite que realmente aprendieron la lección. El anillo de bodas de Julia no era el más caro que el dinero de Ricardo podía comprar, pero llevaba grabado el nombre de su hijo, simbolizando que aquel amor era fruto de un sacrificio que el tiempo jamás borraría. La lección de moral que quedó para la ciudad de São Paulo fue clara y cortante. La verdadera riqueza no se acumula, se distribuye en la medida del dolor del prójimo. El accidente de Ricardo y la enfermedad de Pedrito fueron las tragedias necesarias para que dos mundos distantes chocaran y generaran una nueva galaxia de propósito y filantropía. Ricardo aprendió que la culpa se cura con servicio, y Julia entendió que su fe no fue en vano, pues su hijo no murió para dejarla sola, sino para guiarla hasta alguien que necesitaba ser salvado. La Fundación Pedrito se convirtió en un faro, demostrando que la empatía es la única moneda que nunca se devalúa, incluso en las crisis más profundas de la humanidad. La historia termina con Ricardo y Julia caminando por un parque, viendo a niños corriendo con la misma gorra roja que antes causaba terror, pero que ahora era solo un color vibrante bajo el sol de la tarde. Se miran el uno al otro y ya no ven al multimillonario o a la limpiadora, sino a dos supervivientes que eligieron no ser víctimas de las circunstancias, sino arquitectos de un nuevo destino. El legado de Pedrito vive en cada cama de hospital equipada, en cada madre que recibe apoyo y en cada hombre que decide que el dinero es solo un medio para un fin mucho mayor: la dignidad humana. Se hizo justicia, no en los tribunales de papel, sino en el tribunal de la vida, donde el amor verdadero siempre encuentra la manera de vencer a la oscuridad más densa. El narrador observa desde lejos, viendo que la luz que Julia trajo a aquel triplex ahora ilumina miles de hogares por todo el país, transformando el lodo de la tristeza en oro espiritual. La injusticia social aún existe, pero en cada gesto de Ricardo y Julia encuentra una barrera infranqueable de bondad y acción práctica, demostrando que un encuentro improbable puede cambiar el curso de la historia. El ciclo se cerró, el dolor fue transmutado en misión, y el silencio que antes era de muerte ahora es el silencio de la paz, que sobrepasa todo entendimiento y que habita en el corazón de quien aprendió a amar de verdad. Para entender la fuerza que Julia Santos emanaba mientras limpiaba el mármol frío del triplex, era necesario sumergirse en el calor asfixiante de la periferia de hace 3 años, donde el asfalto se derretía bajo el sol de enero y la esperanza parecía un lujo de quien tenía coche con aire acondicionado.
En aquella época, su rutina no era dictar rumbos de fundaciones multimillonarias, sino equilibrarse entre el mostrador de una cafetería grasienta y el pasillo de un hospital público que olía a éter y desesperación acumulada en las paredes desconchadas. Pedrito, con sus rizos dorados que parecían capturar toda la luz de aquella casa humilde, era el centro gravitatorio de un universo que Julia había construido con sus propias manos, lavando ropa para afuera y cosiendo dobladillos hasta que sus dedos perdían la sensibilidad. Su pobreza no era romántica. Era una pobreza que crujía en los dientes, que hacía que el estómago rugiera en sinfonías de privación, pero que se enmascaraba con la risa de un niño que creía que un coche de plástico roto era el tesoro más valioso de la tierra. La primera sombra de la tragedia surgió no como un estruendo, sino como un cansancio extraño que se instaló en las piernas de Pedrito, haciéndole preferir los brazos de su madre a las carreras tras el balón de trapo en la calle de tierra. Julia, con su intuición de leona, se dio cuenta de que el brillo en los ojos del niño estaba siendo sustituido por una palidez que recordaba al papel de pan que usaba para envolver los bocadillos, un color de cera que no encajaba con la energía vibrante de una criatura de 5 años. Lo llevó al centro de salud, enfrentando filas que doblaban esquinas y la mirada indiferente de burócratas que veían en ellos solo un número más en una hoja de gastos estatales que nunca cuadraba. Cuando finalmente se pronunció el diagnóstico de leucemia, las palabras del médico cayeron sobre ella como piedras de hielo, congelando su corazón mientras sostenía la mano pequeña y sudada de Pedrito, prometiendo silenciosamente que no dejaría que la muerte ganara aquel pulso. La lucha financiera que siguió fue un descenso lento a los infiernos de la humillación, donde Julia tuvo que vender pieza por pieza su dignidad material para comprar cada ampolla de medicina que el sistema insistía en denegar por falta de stock o exceso de burocracia. Vendió la televisión antigua, la radio que había sido de su madre, la mesa de madera donde Pedrito dibujaba y finalmente su propia cama, pasando a dormir en una fina colchoneta en el suelo al lado de la cuna improvisada de su hijo para no perderse ni un suspiro de él. Cada objeto que salía de esa casa era como una astilla que se desprendía del alma de Julia, pero no lloraba delante del niño, manteniendo el rostro como una máscara de serenidad absoluta, mientras sus pies, calzados en chanclas de goma gastadas, caminaban kilómetros para ahorrar el dinero del pasaje. Si quieres saber cómo esta fuerza transformó la vida de un multimillonario e inspirarte con relatos reales de superación, no olvides seguir el perfil ahora y acompañar cada detalle de esta jornada épica de amor y justicia. Las noches en el hospital eran las más crueles, donde el ruido de las máquinas que monitorizaban el corazón de Pedrito era la única música que quedaba. Un pitido constante que recordaba a Julia la fragilidad de la línea que separa el soplo de vida del vacío de la eternidad. Veía a otras madres en los pasillos, mujeres con los mismos ojos hundidos y la misma postura encorvada por el peso de una cruz, que no eligieron cargar, y allí entendió que el dolor no respeta códigos postales, pero que la pobreza convierte el luto en una lucha por la supervivencia básica. Julia hablaba con Pedrito sobre el mar, un lugar que nunca conocieron, pero que ella describía con detalles de quien ya ha navegado en sueños, hablando de olas que lavaban todas las heridas y de un horizonte donde el sol nunca se ponía y la enfermedad no tenía morada. Cuando llegó el fin, en una madrugada lluviosa, donde el cielo parecía llorar la injusticia de la partida precoz, Pedrito no se fue con miedo, sino con la paz de quien fue amado más allá de cualquier medida humana posible. Julia sostuvo el cuerpo pequeño y ligero en sus brazos, sintiendo cómo el calor se desvanecía y era sustituido por un frío que parecía venir del centro de la tierra.
un hielo que se instaló en sus huesos y que ella llevaría consigo hasta el día en que entrara en el triplex de Ricardo. No gritó, no blasfemó contra los cielos, solo apoyó su frente contra la de él y susurró que el cielo ahora tendría el mejor guía de todos y que ella se quedaría aquí abajo para terminar el trabajo que su amor había comenzado. El entierro fue una ceremonia de silencios y de flores recogidas en el jardín de vecinos que también tenían poco, pero que reconocían en Julia la majestad de quien sobrevivió a lo insoportable sin perder la dulzura. El regreso a la casa vacía fue la mayor prueba de cordura que Julia enfrentó, donde cada rincón de la sala parecía gritar la ausencia de los juguetes y de la risa que solían llenar el aire, ahora estancado por el polvo de la nostalgia. No se permitió el lujo de la depresión paralizante, pues el alquiler seguía venciendo y el hambre no respeta el periodo de luto, así que tomó su cubo, su paño de suelo y su dignidad remendada y volvió a las calles para limpiar lo que los otros ensuciaban. Fue en este periodo de limpieza de su propia alma cuando comenzó a desarrollar el hábito de hablar con la foto de 1900. Pedrito, no como una locura, sino como un puente espiritual que la conectaba con la fuente de su fuerza. Hablaba sobre las injusticias que veía en el autobús, sobre la belleza de las flores que nacían en las grietas de la basura y sobre la esperanza de que algún día encontraría a alguien que necesitara luz, tanto como ella necesitaba un motivo para continuar. La transición de Julia al trabajo doméstico en casas de lujo fue un choque térmico cultural, donde pasaba del olor a alcantarilla a cielo, abierto de su calle al aroma de velas francesas y flores importadas de mansiones que tenían más baños de los que ella tenía metros cuadrados en su casa. Observaba la opulencia con una curiosidad desprovista de envidia, viendo en las joyas y en los coches caros solo objetos que no podían abrazar a nadie por la noche ni curar una fiebre de madrugada. Julia se dio cuenta rápidamente de que la riqueza material a menudo iba acompañada de una miseria emocional profunda, donde el silencio de las casas grandes era más pesado que el ruido de las favelas, pues era un silencio de aislamiento, no de paz. Trabajaba con una eficiencia quirúrgica, dejando cada superficie brillando como si estuviera preparando el ambiente para una visita divina. Pero lo que realmente buscaba era el brillo en los ojos de las personas que vivían allí. Cuando fue contratada para trabajar en el triplex de Ricardo, la agencia le advirtió que el patrón era difícil, un hombre que vivía en las sombras y que no toleraba el ruido ni la conversación, lo que para Julia era una invitación para ejercer su forma más silenciosa y potente de cuidado. Entró en aquel apartamento y sintió inmediatamente el olor a muerte espiritual que exhalaba de los poros de las paredes, un olor que conocía bien de las salas de espera de los hospitales, donde la esperanza ya había hecho las maletas y se había ido. Ricardo, arrojado en el sofá como un resto de naufragio humano, no la intimidó. Para ella, él era solo otro paciente que necesitaba una dosis diaria de humanidad aplicada en forma de café fresco y suelo encerado. Comenzó a limpiar los restos de las juergas solitarias de Ricardo con una paciencia de quien recoge espinas en un camino que sabe que tendrá que recorrer muchas veces. La presencia de la foto de Pedrito en la encimera de la cocina era el ancla de Julia en ese mar de futilidad dorada, un recordatorio constante de que estaba allí por un propósito que iba más allá de ganar el salario del mes. Pulía el marco de la foto con el mismo cuidado con que limpiaba los cristales de Ricardo, creando un pequeño santuario de veracidad en medio de la artificialidad del triplex, y era de allí de donde sacaba las palabras que susurraba mientras trabajaba. Ricardo, desde el fondo de su apatía alcohólica, comenzó a notar que la casa no solo parecía más limpia, sino que parecía tener peso,
como si la presencia de Julia estuviera instalando anclas de realidad en su delirio de culpa. Escuchaba el murmullo de aquella mujer y sentía una irritación creciente que, en el fondo, era el miedo a ser despertado a una vida que ya no se sentía con derecho a vivir tras el accidente. Julia se dio cuenta de que Ricardo la observaba y, lejos de sentirse invadida, comenzó a usar esa observación como una herramienta terapéutica, dejando pistas de normalidad y esperanza esparcidas por la casa como si fueran migas de pan en un bosque oscuro. Traía condimentos de su propio huerto comunitario para cocinar para él, mezclando el sabor de la tierra con la sofisticación de la cocina industrial, creando platos que tenían el gusto de querer vivir que Ricardo había olvidado. Sabía que su depresión era una forma de castigo que él se imponía, un intento de equilibrar la balanza cósmica tras el atropello. Pero Julia también sabía que el martirio sin propósito es solo un desperdicio de oxígeno. Empezaba a cantar bajito melodías que hablaban de comienzos y de cómo el sol no pregunta si mereces brillar antes de salir. El momento en que Ricardo finalmente escuchó el nombre Pedrito fue como si una grieta se abriera en el suelo de granito de su aislamiento, revelando que la mujer a la que consideraba una sombra tenía una historia que hacía que la suya pareciera un drama de televisión barato. Escuchó a Julia contándole a la foto sobre cómo habían subido los precios del mercado y cómo echaba de menos peinarle el pelo. Y allí, Ricardo sintió la primera punzada de un dolor que no era el suyo. Se sintió un monstruo por estar allí, sumergido en la autocompasión por un accidente que, aunque trágico, no había sido intencionado. Mientras aquella mujer había enfrentado la pérdida deliberada y cruel de un hijo y aún tenía fuerzas para cantar. La tensión moral que se instaló en el apartamento ya no era entre patrón y empleada, sino entre dos tipos de luto. Julia, omnipresente en su sensibilidad, notó que Ricardo estaba empezando a emerger e intensificó su rutina de cuidados, transformando el acto de limpiar la casa en un acto de exorcismo de las sombras que lo perseguían. Lavaba las cortinas pesadas que bloqueaban la luz, dejando que el sol de Sao Paulo invadiera la sala y mostrara el polvo que Ricardo intentaba ignorar, obligándole a ver la suciedad en la que se había convertido. No decía nada directamente sobre el accidente de él, pero hablaba sobre cómo la vida es un suspiro y cómo tenemos la obligación de hacer que ese suspiro valga la pena para quien ya no pudo respirar más. Ricardo la escuchaba y sentía un deseo súbito de gritar, de pedir perdón, de arrodillarse ante aquella limpiadora e implorar que le enseñara el secreto de cargar con tanto dolor. La atmósfera en el triplex se volvió tan densa que los objetos parecían tener vida propia. Las sombras parecían susurrar los pecados de Ricardo y la luz parecía cantar las victorias silenciosas de Julia, creando un escenario de teatro griego. Cada vez que Julia entraba en la habitación de Ricardo con una bandeja de comida real, estaba desafiando a la muerte que él había elegido, ofreciéndole un banquete de vida que ya no podía rechazar sin admitir su propia cobardía. Empezaba a mirarla no como un objeto funcional, sino como una maestra que nunca tuvo, una mujer que poseía una riqueza de alma que hacía que su imperio minero pareciera un montón de piedras sin valor. Julia sonreía, esa sonrisa de quien conoce el final de la historia y sabe que la luz siempre gana al final. El impacto de aquellas semanas de convivencia silenciosa fue transformando a Ricardo en un hombre que ya no podía ignorar el mundo fuera de su triplex, y comenzó a investigar sobre la vida de Julia en secreto. Vio los registros del hospital, los procesos de denegación de medicamentos y la dignidad con la que ella había enfrentado cada puerta cerrada, y sintió una furia santa que nunca había experimentado. Se dio cuenta de que la injusticia que había cometido al aislarse era una ofensa a la memoria de niños como Pedrito, que lucharon hasta el último
Segundo, por una vida que Ricardo estaba tirando a la basura. La revelación fue el combustible que necesitaba para finalmente levantarse, para afeitarse, para ponerse un traje y para decidir que el dinero de los Mendoza sería, a partir de ese día, el ejército que lucharía las batallas que Julia había luchado sola. Al final de esta secuencia de recuerdos y revelaciones, el narrador omnipresente nos muestra que Julia no era solo una salvadora, sino una mujer que también necesitaba que su dolor fuera validado. Su encuentro no fue suerte, fue la colisión inevitable de dos vacíos que al tocarse crearon un desbordamiento de propósito que la élite de São Paulo nunca lograría entender o destruir. La historia de Julia y Pedrito se convirtió en el cimiento de hormigón sobre el que se construiría la nueva vida de Ricardo, garantizando que la fundación que vendría después no fuera solo un gesto de marketing, sino un monumento vivo a un niño de rizos dorados que había enseñado a una madre a 1900 limpiar el mundo y a un multimillonario a ver su propia alma herida. El ascenso de la Fundación Pedrito no fue solo un movimiento de marketing filantrópico, fue una declaración de guerra contra la indiferencia que Ricardo Mendoza antaño personificaba con perfección gélida. Transformó el piso entero de su minera en un centro de inteligencia social, donde abogados de élite y médicos de renombre ahora debatían cómo romper la burocracia que había matado al hijo de Julia. El olor a café gourmet y el sonido de tacones caros sobre el mármol fueron sustituidos por la energía frenética de quien sabe que cada minuto de retraso puede costar la vida de un niño en la fila del sistema público. Ricardo ya no usaba el traje como una armadura de aislamiento, sino como el uniforme de un general que finalmente había encontrado una causa. Mientras tanto, Elena Albuquerque sentía cómo el suelo de su relevancia social temblaba al ver cómo su círculo de amigos era seducido por la nueva aura de propósito que Ricardo emanaba. No aceptaba que una mujer que olía a detergente estuviera ahora dictando las reglas de etiqueta moral de São Paulo y comenzó a financiar clandestinamente una campaña de difamación. Elena contrató hackers para investigar el pasado de Julia, buscando cualquier desliz que pudiera ser distorsionado para parecer un escándalo. Pasaba noches en vela, alimentando un odio que ya no era por Ricardo, sino por su propia incapacidad de sentir algo real. Mientras Julia limpiaba la suciedad para dar vida, Elena intentaba ensuciar la vida ajena para sentirse superior. El primer gran proyecto de la fundación fue la construcción de un hospital oncológico infantil que llevaba el nombre de Pedrito, ubicado estratégicamente en la frontera entre el lujo y la necesidad extrema. Ricardo insistió en que la arquitectura del lugar no recordara en nada a los hospitales fríos donde Julia había sufrido. El edificio tendría ventanas inmensas y jardines colgantes. Cada ladrillo de esa construcción era una respuesta de Ricardo al ruido de los neumáticos en el asfalto. Estaba construyendo un santuario de vida en el mismo suelo, donde antes solo veía motivos para querer morir. Julia seguía cada etapa de la obra, asegurándose de que el comedor de las madres fuera el lugar más acogedor, pues sabía que es allí donde el alma de una mujer más necesita apoyo. La venganza moral de Ricardo sobre Elena comenzó a dibujarse cuando descubrió que la villana estaba desviando fondos de su propia institución benéfica de fachada para mantener su lujo. No usó la fuerza bruta, sino la inteligencia estratégica, comprando silenciosamente las deudas de la familia Albuquerque y convirtiéndose en el dueño de la mansión donde ella humillaba a sus empleados. Ricardo veía a Elena dar fiestas lujosas con dinero que ya no era suyo, sintiendo un asco profundo por la ceguera de una mujer que creía que el apellido era un escudo. Esperó el momento exacto para quitarle la alfombra de terciopelo de 1900 bajo sus pies, para que ella experimentara un poco de la inseguridad que Julia había sentido.
La tensión entre los dos mundos estalló cuando Elena intentó invadir la obra del hospital para plantar irregularidades que pudieran detener la construcción ante el ayuntamiento. Apareció en la obra con zapatos de marca que se hundían en el lodo, gritando órdenes a hombres que la miraban con una mezcla de risa y piedad. Julia estaba allí aquel día, repartiendo comidas para el equipo y enfrentó a Elena sin elevar el tono de voz. Usted está en suelo sagrado, doña Elena. Aquí no construimos con odio, construimos con la nostalgia que se convirtió en esperanza, dijo Julia, y la imagen de la villana echando espumarajos de rabia contra la serenidad de la exlimpiadora fue grabada por decenas de móviles. Ricardo, al enterarse del incidente, decidió que la rueda de prensa para el lanzamiento de la primera piedra sería el escenario final de la exposición de Elena. Invitó a todos los medios de comunicación, pero también se aseguró de que los vecinos de la comunidad de Julia tuvieran asientos en la primera fila. Elena apareció en la rueda de prensa intentando mantener las apariencias, sin saber que Ricardo tenía en sus manos el expediente completo de sus fraudes financieros. El aire en el auditorio era eléctrico, una atmósfera de juicio inminente donde cada flash de cámara parecía un rayo listo para golpear el árbol más alto y podrido del bosque social de São Paulo, revelando la verdad desnuda. El discurso de Ricardo esa tarde fue una lección de humanidad aplicada, donde describió detalladamente cómo la invisibilidad de Julia había sido la lente que le permitió ver su propia alma nuevamente. No escatimó en detalles sobre cómo la depresión lo había transformado y cómo el toque de una mano que olía a lejía había sido potente. Julia permanecía a su lado, sosteniendo la foto de Pedrito, como si el niño estuviera allí. Fue entonces cuando Ricardo miró directamente a Elena y dijo que la fundación no aceptaría donaciones de personas que usaban la caridad para lavar dinero o ego, citando indirectamente los escándalos que pronto estarían en todas las portadas de los periódicos del país. La revelación de los crímenes de Elena se hizo de forma quirúrgica. Mientras Ricardo hablaba, los periodistas recibían en sus tabletas las pruebas irrefutables de los fraudes de la villana. El pánico en los ojos de Elena fue visible. Intentó salir, pero el peso de la verdad parecía encadenarla a la silla, transformando su vestido caro en una túnica de humillación. Se dio cuenta de que ya no era la reina de la sociedad, sino el ejemplo vivo de lo que la Fundación Pedrito vino a combatir. Ricardo no sonrió con su sufrimiento, pues la verdadera justicia no es sobre la alegría en el dolor ajeno, sino sobre el reequilibrio de las fuerzas morales que gobiernan el mundo y castigan la arrogancia. En los días que siguieron, el nombre Albuquerque se convirtió en sinónimo de vergüenza, y Elena vio cómo sus bienes eran bloqueados y sus amigos desaparecían como humo al viento. Terminó en un apartamento pequeño, muy parecido a aquel donde Julia había comenzado su jornada, teniendo que aprender a lidiar con el silencio de quien ya no tiene a nadie a quien mandar. La justicia poética fue completa cuando Elena tuvo que aceptar un trabajo administrativo en una empresa que prestaba servicios para la minera de Ricardo. El narrador observa que la caída de Elena fue un rito necesario para que ella, quién sabe si algún día, entendiera el valor de un par de manos callosas por el trabajo honrado. Julia y Ricardo, libres del veneno de Elena, se centraron en expandir la fundación, creando unidades móviles que llevaban atención médica a los rincones más olvidados del país. Viajaban juntos, demostrando que el amor que nació en el triplex era resistente al lujo y a la pobreza. Ricardo descubrió que dormir en una cama sencilla al lado de una mujer verdadera era infinitamente mejor que el aislamiento en sábanas de seda. Pasó a usar su influencia para presionar por leyes que garantizaran medicinas para todos los niños, transformando su dolor en cambio sistémico. La culpa fue transmutada en responsabilidad,
y el dolor fue bautizado con el nombre de propósito colectivo. La relación entre ellos maduró como un buen vino. No era solo un romance de cuento de hadas, sino una asociación de almas que reconocieron sus cicatrices mutuas. Julia enseñó a Ricardo a rezar con gratitud, y Ricardo enseñó a Julia que ella merecía ser cuidada y celebrada por el mundo. Caminaban por la obra del hospital los domingos y sentían la presencia de Pedrito en cada pasillo silencioso, como si el niño estuviera corriendo delante de ellos. La Fundación Pedrito se convirtió en un modelo mundial de filantropía eficiente, demostrando que la inteligencia del mercado puede y debe servir al corazón de la humanidad en lugar de servir solo a la acumulación de riqueza estéril y vanidosa. Julia se convirtió en una conferenciante solicitada, llevando su historia de limpiadora de almas a foros internacionales, donde hablaba ante líderes mundiales con la misma sencillez de siempre. Nunca cambió su forma de vestir, manteniendo la autenticidad que había sido su mayor arma, y el mundo se inclinó ante la fuerza de una mujer que no necesitó un título para enseñar ética. Ricardo, por su parte, se convirtió en mentor de otros multimillonarios que se sentían vacíos, creando un movimiento de capitalismo humanizado. No olvidaba el accidente, pero ahora veía los miles de gorras de colores de los niños que estaban vivos gracias a su decisión de levantarse de aquel sofá de cuero italiano. La lección de moral que resonaba por los pasillos del nuevo hospital era que nadie es tan pobre que no tenga algo que enseñar, y nadie es tan rico que no tenga algo que aprender. Se hizo justicia de forma concreta, con hospitales erigidos y vidas salvadas, hiriendo de muerte al prejuicio de la élite. La narrativa cierra este ciclo con la imagen de Ricardo y Julia sentados en un banco de un parque, observando la puesta de sol que ahora tenía un significado de paz. El narrador sabe que los cimientos construidos sobre la verdad de Pedrito son indestructibles y que el amor fue la única mina de oro que Ricardo realmente necesitó explotar. La fundación comenzó a invertir en inteligencia artificial para diagnosticar enfermedades precozmente, dando a las madres pobres el tiempo que Julia no tuvo. El proyecto Mirada de Ángel salvó a miles de niños en su primer año, detectando casos donde la curación aún era una posibilidad real. Julia veía las fotos de los niños curados y sentía que cada una de ellas era una respuesta de Pedrito, confirmando que la misión se estaba cumpliendo. El triplex ahora recibía a científicos para discusiones que cambiaban el rumbo de la salud pública, transformando el espacio de lujo en un laboratorio de humanidad avanzada que nunca dejaba de producir frutos de esperanza. Ricardo y Julia vivieron el resto de sus días en una casa sencilla dentro del campus de la fundación, sintiendo que su misión se había cumplido con creces. Ricardo falleció primero, sosteniendo la mano de Julia y diciendo que finalmente iba a encontrar al niño de la gorra roja para decirle que había cuidado bien de sus amigos. Julia continuó unos años más, siendo la matriarca de una nación de niños salvados, hasta que también partió en paz. Su legado es la prueba de que la verdadera riqueza no se cuenta en monedas, sino en sonrisas recuperadas. La historia termina aquí, pero la luz que encendieron seguirá guiando a quien se pierda en el laberinto del dolor. ¿Te ha gustado esta jornada de superación y justicia? Historias como la de Ricardo y Julia nos recuerdan que la empatía puede transformar el mundo. Si quieres emocionarte con más relatos impactantes y lecciones de vida que tocan el alma, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Tu presencia ayuda a difundir el mensaje de que el amor es la mayor riqueza que podemos minar. Haz clic en seguir ahora y no te pierdas el próximo relato.